Buenas noches. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Bien, buenas noches. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí Sí, se sí se puede ver. nota, ingeniero, sí. Ok, buenas noches. Ok, vamos a ver. Estamos en semana 2. Estábamos viendo lo que eran los algoritmos de ordenamiento. Em, Habíamos mencionado que en todo sistema hay datos y en todo sistema necesito buscar, buscar información. Y la búsqueda está muy relacionada a, la búsqueda está muy relacionada a lo que es ordenamiento, porque si los datos están ordenados, es más fácil, es más fácil buscarlos. Ok. Dentro de esos algoritmos de ordenamiento tenemos el de selección, el de burbuja, el de inserción y el de combinación, siendo uno de los más clásicos, más conocido, ¿no? El de burbuja. El de burbuja consiste. ¿En qué consistía? ¿Cuál era su algoritmo? ¿Cuál era el primer paso? ¿Alguien recuerda? En ordenar los números de que estén de mayor a menor a Sí, mayor. ujú. Para eso tenía que hacer comparaciones. ¿Cómo comparaba? ¿Recuerdan? Los dos primeros y luego el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto. Ok, muy bien. Lo que hacía era comparar los números que están juntos, ¿no? Los números adyacentes. Y según eso hacer el cambio. Para eso eh, Claro, utilizaba, profesor, ingeniero, cuando se comparaban y decían que tenía que pasar, pasaba, si no se quedaban ahí. claro. Después de eso podíamos hacer algunos ajustes para implementar lo que era la terminación anticipada. ¿Ok? Pero básicamente este algoritmo tenía una complejidad algorítmica de O a la n al cuadrado. ¿Por qué era eso? ¿Qué significaba O n al cuadrado? Tenía un doble bucle de for. Exactamente. Cuando tenemos dos bucles for, tenemos O n al cuadrado. Muy bien. Luego mencionamos y dejamos como tarea ver la ordenación por selección. Vamos a repasarla rápidamente. Dice, ¿no? Es un algoritmo de ordenamiento simple que funciona de la siguiente manera. Encuentra el valor mínimo de una lista, lo intercambia con el valor que está en la posición inicial y repite los anteriores con los elementos restantes de la lista, ¿no? Algunas características de este algoritmo. Es ineficiente en matrices grandes porque tiene que iterar a través de toda la matriz cada vez para encontrar el siguiente elemento más pequeño. Se prefiere para matrices más pequeñas debido a que es simple de implementar. Entonces, también ya habíamos mencionado que no significa que el algoritmo que sea el más eficiente según la notación Big O es el que siempre vamos a usar, porque eh, cuando tenemos un algoritmo que es muy, muy eficiente en la notación Big O, como por ejemplo tener una complejidad logarítmica o tener una complejidad constante, pues implica que ese algoritmo es difícil de implementar. Y también que un algoritmo sea difícil de implementar me indica que también consume más memoria. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, algunos algoritmos van a ser más recomendables que otros. Entonces, este me dice que cuando las matrices son pequeñas, voy por este. Ok, vamos a analizarlo. Lo que hace primero, dijimos, era buscar el elemento más pequeño. Ok, encontró el elemento más pequeño, es 2. Y luego intercambiarlo, ¿no? Pum, ya está. Este quedó ordenado. De este restante hay que buscar el más pequeño, y hacer 3, y cambiarlo con en este caso el segundo, y este quedó ordenado. Entonces,
esta es un poco la iteración que hace. Luego de estos buscará el más pequeño. Bueno, el 5 queda ordenado. De estos buscará el más pequeño. 7. Haré el intercambio y ya quedará ordenado. ¿Mm? Es algo similar en que al algoritmo de burbuja en el que tiene que comparar, es cierto. Y va a haber dos bucles, pero lo que pasa es que, por ejemplo, este algoritmo, para hacer estas comparaciones, compara un elemento con todos, ¿ya? Mientras que el de burbuja no lo compara con todos, lo compara con el que estás a su costado nada más. Entonces, ahí hay una de las diferencias de por qué, a pesar de que los dos son de estructura o un algoritmo em, cuadrático, el de burbuja tiene un poquito más de ventaja. Vamos a ver. Esto supongo que ya lo han visto, ¿no? Ya, así que lo vamos a pasar. Y lo vamos a analizar. Mm, bien. Primero, este algoritmo no hace el intercambio en el momento, sino lo hace después de que acaba eh, la vuelta de comparación. ¿Ya? La vuelta de comparación. Entonces, acá vamos a colocar, o sea, mientras está comparando, no hace el intercambio, sino guarda el índice del menor. O sea, no hace el intercambio, simplemente va a validar y guarda el índice del menor. Eh, Dice que no está el material. Bueno, no sé, no está. Profesor, el PDF que nos está explicando no está en la sesión de esta semana. Ya. Bueno, ya ahorita lo pongo, pero pensé que estaba. Y en caso pase eso otra vez, me avisan, ¿no? Por WhatsApp y todo. No hay problema. Ya, pero ahorita lo subo, un momento. Vamos a explicarlo. Entonces, tenemos, les decía, ¿no? Es cierto, va a comparar, pero no va a hacer el intercambio en ese momento, sino que va a guardar el índice. Y aquí, en esta variable, guardamos el índice. Ya. Ahora, también les había dicho que este es un algoritmo que compara todos contra todos. Entonces, el primer for es para que se vaya moviendo, ¿no? O sea, primero compara este con todos, de ahí compara este con todos, de ahí compara este con todos. Entonces, para que pase de acá a acá a acá, necesita un for. Y después, para hacer la comparación, necesita otro for. Por eso es que hay dos for. Este es el for que permite moverse, ¿no? De acá, acá, acá. Y ese es el segundo for que va a hacer la comparación. Ya. Ok. Entonces, se asume inicialmente, bueno, el for va como dije, no va a ser contra todos. El primer for, que es ahorita contra todos, va desde i igual a 0 hasta i menor que la longitud. Ya. Entonces se asume que el índice menor es el i. Entonces vas a asumir que el índice menor es el primero. ¿Ok? Es el primero. Ok. Entonces vemos. Y el segundo for, o sea, yo ya estoy ya, por ejemplo, acá, 4 o 9 4 7, ¿no? Entonces yo estoy posicionándome acá primero. ¿Ya? Y va a ir hasta el final, pues, ¿no? Ya. Ahora, eh, el segundo for, o sea, el primer for me posiciona acá. En la segunda vuelta me va a posicionar acá. En la tercera vuelta me va a posicionar acá. Y el segundo for es para hacer las comparaciones. ¿Ya? Entonces, miren, el segundo for empieza en i más 1, claro, porque si yo estoy acá,
Y yo no quiero compararlo con el mismo, ¿no? Si yo lo quiero comparar con el siguiente, a partir de acá, ¿no? Si yo me encuentro acá, yo no quiero compararlo con el mismo, sino con el siguiente, a partir de acá. Por eso es que este for empieza desde i más 1. Y claro, va a realizar la comparación hasta el final, como les dije, uno por uno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí adentro es donde hace la comparación. En este if, miren. En este if de acá. Si número j es menor que el número que está en el índice que yo asumí que era menor, en este caso es el i. ¿Ok? Si cumple esta condición, entonces hay un nuevo índice menor. Y este índice menor es j. ¿No? Entonces, el bucle, al final, lo que va a hacer es comparar, ¿no? Este con este, contra el índice menor, que inicialmente era este de acá. Pero en el camino, nos vamos a dar cuenta que ahora el índice menor va a ser el 4, por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces, al terminar en la primera vuelta, se va a determinar que el índice menor es el 4. Ya está. Listo, el índice menor es el 4. Muy bien. Entonces, ahora viene el intercambio. Ya habíamos dicho que para hacer el intercambio necesitamos tres pasos, ¿no? Primero guardar el valor en un temporal y luego recién guardar el intercambio. Eso lo explicamos en la clase pasada. Entonces ahí hace el intercambio. Muy bien. Entonces, después de haber hecho la primera vuelta completa, el resultado va a ser 4, 9, 7. Estando este ya ordenado. Entonces, en la segunda vuelta, el i ahora va a aumentar un valor. Entonces, el i vale 9. ¿No? Y otra vez, entra acá, desde el i hasta el final. Entonces, va a empezar, este ya no lo compara desde acá. ¿No? Y otra vez va a ser la pregunta. Y claro, va a hacer el cambio del índice, ¿no? Porque tenemos 9 y 7. Y luego acá va a hacer el intercambio. Entonces, al finalizar la segunda vuelta, que es la última, sería 4, 7 y 9. Entonces ya lo tiene ordenado. ¿No? Entonces, ese es el funcionamiento del algoritmo de selección. Es un poco más simple que el de burbuja, pero compara todos contra todos, ¿no? Mientras que el de burbuja comparaba solo con el siguiente. Entonces, un poquito más eficiente. Bien, ok. Uy. Ah, ingeniero, o sea, este puede comparar el primero con el tercero o el segundo con el cuarto, ¿no? Sí, este compara la posición, el elemento primero contra todos los demás. Mientras que el de burbuja comparaba aquí y luego comparaba aquí, ¿no? Él compara contra todos los demás. Ok, ingeniero, Exacto. ok. Ujú, exacto. Muy bien, ¿alguna pregunta más sobre este algoritmo? Semana 2. Nada. No hay nada, ¿no? Todo claro, ingeniero. Estoy revisando la TP Class y veo que tristemente no hay nada, ¿cierto? Pero avísenme. Análisis sencillo de algoritmos. Ahí está. Ya está. Ujú. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que repite? A ver, repite, a ver, repita, que repita. A ver, escriban, alcen las manitos, si todo está bien, si puedo seguir. Sí, John Jefferson, dime. Bueno, no, estoy equivocado. Era alzar el pulgar, no alzar la mano. Seguimos entonces. Sí, ok, sí. Bien, este también, al tener dos bucles, es un align. ¿Ya? Es un align.
Muy bien, eso era lo pendiente. Vamos a las diapositivas. Un momento. Ya. Vamos a hacer, la clase pasada se les indicó que hagan un nuevo, en el código que nosotros teníamos en el en GitHub, se les pidió que hagan un método de ordenar burbuja, pero esta vez para un arreglo de strings. Ahora se les va a estar pidiendo lo mismo. Hagan un método, porque ya existe un método de selección, pero es con números. Ahora también, por favor, hagan un método de ordenar selección, pero de strings. Entonces, para eso les voy a dar unos 10 minutos y de ahí llamamos a alguien para que presente. ¿Ya? Entren al repositorio y hagan el método de ordenar selección, pero para un arreglo de strings. ¿Ok? Empezamos con esa actividad. Cualquier duda me van diciendo. Y ya está cargado el material también.
Muy bien. Este es nuestro repositorio y teníamos que hacer un método de ordenamiento por selección, pero con strings, ¿no? Que acepte strings. Entonces, básicamente aquí hay que hacer solamente un cambio pequeño. ¿Cuál sería el cambio? ¿Quién me puede comentar? ¿Cuál sería el cambio pequeño que hay que realizar? El if, En el if. ¿Qué tenemos que poner en el if? compare to, Compare to, exactamente, porque ya no estamos comparando números, sino strings, y para comparar strings es recomendable usar su función, ¿no? Su método de compare to, y ahí que me devuelve uno 0 según sea el caso. Y ese sería el cambio. Bueno, y también mm, el método de llamarlo de otra manera y acá colocarle un string, ¿no? Ese sería el cambio.
Ok, muy bien. Vamos, seguimos avanzando. Hay otro método que es el de inserción. Vamos a analizarlo. Primero, aquí sí vamos a ver el video. ¿Me permite? Está muy... Sí, lo sé. Un momento que está cargando mi internet. Hoy se puso lento. Y ya. Ojalá que podamos ver el video. ¿Ahora sí se escucha? ¿O no? No, creo que no. A ver, otra vez. ¿No? ¿No se escucha? No, No, profesor. no se escucha, ingeniero. Uy, genial. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. De ese otro Zoom que tengo de otra institución, no sé qué pasa, no encuentro. Bueno, ya veamos nomás, les voy contando la música. Veamos. Ingeniero, ha Bueno, marcado la opción compartir audio ahí en el Zoom. no, ¿tú sabes la opción? Yo no la encuentro. Ah, ya la encontré. Ahora sí. A ver, Davidson. Ya se Sí, ya escucha. se escucha, ingeniero, ya se escucha, ya se escucha. En fin, la encontré. Ya, ¿Le, listo. le- Ahora sí, le disfrutemos. marcó la opción, ingeniero? Sí, sí, sí. Disfrutemos el video.
Uy, bastante celebración. A ver. Sí, ahí iba a dejar la celebración, pero mucha celebración. Ok. Muy bien, coméntenme, ¿qué les pareció el video? ¿Identificaron algún patrón o algo que les dé el indicio de cómo está ordenándose? A ver, me comentan, escriban, hablen, no sé. Se están acomodando de menor a mayor Ya, el ordenamiento es de menor a mayor. Claro, pueden haber ordenamientos también de mayor a menor, pero hay que variar el algoritmo. ¿Qué más? y haciendo la comparación de números. Ya, pero ¿cómo está comparando? ¿Ve alguien que haya identificado algo más? Sánchez, ¿quiere decir algo? Sí, a ver, yo me doy cuenta de que lo que va haciendo es ir recorriendo el arreglo en un primer bucle, ¿no? Va recorriendo un índice y ese índice lo va comparando con los que están detrás, con los que ya se hizo la comparación hasta Ya. encontrar su posición original, ¿no? Porque el segundo bucle se detiene cuando ya ese par está ordenado. Ya, buen dato. Entonces, sí, es cierto lo que dice su compañero. Si lo generalizamos un poco, lo que está haciendo este algoritmo es pum, dividir. Los que están a este lado van a ser los ordenados y los que están a este lado van a ser los que están por ordenar. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando se coloca en un índice? En este, por ejemplo, que no está ordenado. Empieza a comparar con él atrás, ¿no? Este algoritmo también no hace el cambio instantáneo, me parece, sino que guarda el índice, ¿ya? Entonces, compara y va guardando el índice en caso cambie, ¿no? Y de ahí sigue comparando, sigue comparando, sigue comparando. Cuando llega al final, este índice actualizado va a saber en qué posición colocarlo. Entonces, hace que ahora hasta acá esté ordenado y lo de acá no. Y nuevamente, cuando va al siguiente elemento, va a empezar a comparar para atrás. Mira, eso es justamente. Ahí están escribiendo también, ordenado de menor a mayor, o comparándose entre las personas, y no es menor a menor. Ujú, ya, perfecto. Y dentro del ordenamiento, justamente sigue esta lógica, va dividiendo el arreglo en una parte ordenada y los no ordenados los compara con los anteriores para saber su posición final, la posición final de ese elemento. Muy bien. Vamos a ver, raya positiva. Ahora sí salió. Qué oportuno. Ya. Todo sale cuando. Ya. Algoritmo de inserción. Algoritmo de inserción. Es un algoritmo de ordenamiento intuitivo que funciona de la siguiente manera. Funciona similar a cómo ordenamos las cartas de una baraja en la mano. Divide virtualmente la lista en una parte ordenada, que es a la izquierda, y una desordenada, que es a la derecha. Toma un elemento de la parte desordenada y lo inserta en la posición correcta dentro de la parte ordenada, desplazando los elementos mayores hacia la derecha. Justamente lo que estábamos viendo, ¿no? Este algoritmo, características de este algoritmo, es ineficiente en matrices grandes, porque hace desplazamientos, muchos desplazamientos cada vez que encuentra un nuevo índice, ¿no? Tiene una notación Big O de n a la 2. A diferencia del de la selección, este es adaptativo, es muy rápido si la lista ya está casi ordenada. Entonces yo les decía, ¿no? Va a depender de los tipos de datos que yo tengo y según eso, se puede variar, ¿no? Porque se podría decir que este algoritmo, al ser cuadrático, mientras más datos, más lento, pero en cambio, si tengo una lista parcialmente ordenada, este puede ser muy, muy rápido, inclusive se convierte a lineal, a pesar de que tenga dos bucles en su implementación. Pero igual, dice que se prefiere para listas pequeñas o cuando se añaden pocos elementos nuevos a una lista que ya está ordenada, ¿no? Entonces, es como que yo voy guardando, por ejemplo,
una lista de alumnos alfabéticamente ordenado, pero después se agregan más alumnos al final y los quiero ordenar. Pero como la lista ya está ordenada, solamente me faltan esos 2 o 3 alumnos que se han agregado al final, podría usar este algoritmo y va a resultar eficiente. A ver, algoritmo, ¿ok? Asumimos que el primer elemento ya está ordenado, entonces vamos a tomar el 7 y se va a comparar. Como el 7 es mayor a 5, entonces no pasa nada, se queda ahí. Ujú, se queda en su lugar. Paso 2. Ahora vamos a tomar este elemento de acá. ¿Ya? Y lo vamos a empezar a comparar hacia atrás. Entonces, si 2 es menor que 7, hay que desplazar el 7 a la derecha. Entonces, el índice del 2 va a cambiar. ¿Ya? Entonces, guardo ese índice. Y de ahí comparo 2 con el 5, ¿no? Si 2 es menor que 5, desplazamos el 5 a la derecha y el índice del 2 va a cambiar nuevamente. Entonces, al final de hacer este bucle comparativo, el índice, yo ya sé en qué índice voy a tener que poner el 2, ¿no? Entonces, ya con sabiendo el índice, lo coloco en su lugar y todo lo demás lo muevo a la derecha. Ese sería el algoritmo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Sí, No. ya. Ahorita voy a explicar el código. Un segundo, por favor. Un minuto. Ya, seguimos. Seguimos. Vamos a ver entonces. Código. Ya vimos. Código. Algoritmo de selección. Ok. Como vimos en el video, ¿no? Comparamos hacia atrás. Entonces, no tiene sentido. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Comparamos hacia atrás. Ok. Entonces, no tiene sentido empezar desde acá, pues, ¿no? Porque no hay nadie atrás de él. Tengo que empezar desde acá. Por eso es que el bucle principal empieza desde el segundo elemento, desde i igual a 1, hasta que i sea menor que la longitud. Ok. Entonces, empezamos. Guardamos el elemento actual que estamos analizando, que vendría a ser el i. Entonces, vamos a guardar este momento. Ah, ok. Vamos a hacer eso. 5, 7, 2, 15, 3. 5, 7, 2, 15, 3. 5, 7, 2, 15, 3. Ya. 5, 7, 2, 15, 3. Ok.
Ya tenemos eso. Ya, ahora sí. Ya estamos nuevamente acá. Ok. Entonces, vamos a empezar vamos a empezar desde acá, desde el 2 en adelante. Y vamos a comparar hacia atrás. Entonces, lo primero que se está haciendo es capturar el valor actual, el que me va a ayudar a compararse. ¿Ok? Me va a ayudar a compararse. Lo guardamos ahí. Entonces, la clave en este momento va a ser 7. ¿Ok? Ahora, vamos a crear un índice J, ¿ya? Un índice J que dice I menos 1. Entonces, ¿para qué voy a guardar esto? Porque este es el valor que me va a ayudar a comparar. ¿Ya? Ese es el valor que me va a ayudar a comparar. Porque si yo tengo I menos 1, si mi I está acá, ¿ok? Si mi I está acá, como yo voy a comparar hacia atrás, entonces necesito este de acá, entonces este I era menos 1, es el que me va a indicar este, ¿ok? Para comparar hacia atrás. Ok, ahora empiezo la comparación. Ya, empiezo la comparación. Eh, Mientras J sea mayor a 0, esto quiere decir que haya índices, ¿no? Que leer. Esta es una validación para que haya índices que leer. Y aquí hace la comparación. Números J, si números J es mayor a la clave. Entonces, recuerden, números J es este de acá, ¿verdad? Si números J es mayor a la clave, es decir, si 5 es mayor a la clave, que era 7, todo hay que moverlo a la derecha. ¿Está bien? Todo hay que moverlo a la derecha. Entonces, aquí hago el cambio, ¿no? Número J más 1, ahí pongo número J. ¿Ok? Entonces, en este caso no va a entrar al bucle, no va a entrar al while, porque no cumple esa condición. Ya. Entonces, lo siguiente es que hacer, lo siguiente es que se va a insertar la clave en su posición correcta y aquí no va a haber cambio la primera vez. Entonces pasamos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta se está posicionando acá, en el 2. ¿Ya? En el 2 se está posicionando. Se está guardando el 2 como clave. Y J es el I menos 1. Entonces el J ahora empieza acá, porque tiene que empezar a comparar hacia atrás, ¿no? Entonces aquí sí va a cumplir, porque números J es mayor a la clave, ¿no? 7 es mayor a 2. Entonces está moviendo números J, ¿ya? Está moviendo a la derecha, y aquí el índice disminuye 1, porque tengo que seguir comparando. Entonces el índice que estaba acá, está acá, ¿ya? Está acá. Ahora, va a comparar, ¿no? 5 es, mayor a la clave, sí. Entonces va a volver a entrar al while, va a moverlo a la derecha, y el índice va a retroceder 1. ¿Ok? ¿Por qué retrocede 1? Porque ya va a ser, ya no va a ser 0, pues, ¿no? Va a ir a negativo, entonces ya no va a cumplir, va a salir del bucle. Entonces, pero ojo, ¿no? En este caso, el J terminó en 0, ¿no? Que es la posición final, perdón, terminó en menos 1, que es la posición final de, en la que debería ir el 2. ¿Sí? Por eso es que acá le sumo 1, ¿no? Entonces el 2 lo va a colocar en la posición 0. Entonces tendríamos así, ¿no? 2, 5, 7, 1, 5, 3. Entonces, ya más o menos estamos diciendo, ¿no? Plum hasta acá, los que están a la izquierda están ordenados y los que están a la derecha no. Y luego va a seguir otra vez el proceso. Se va a posicionar acá y va a empezar a comparar, ¿no? Guarda la clave y va a empezar a comparar y va a empezar a moverse y así está implementándose el algoritmo. Método de inserción. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, den señales. Mano, dedito arriba o escriban o hablen.
No, claro, Todo profe. de vuelta. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, algoritmo de selección. Este es igual O a la N. ¿Ok? O a la N. Ahora, si queremos comparar, ya vimos nuestra página web que teníamos. Voy a mostrar otra vez. Inserción. Pum, ¿no? ¿Cómo el algoritmo de inserción? Miren, cuando está completamente cerca, datos cerca ordenados, otra vez. ¿No? Cuando están datos parcialmente ordenados, acaba rápido, miren. Pum, otra vez. Acaba rápido. ¿Eh? Miren, rapidísimo acaba. Parece que demora más. Si los datos están inversamente ordenados. Sí, cuando están en reversa los datos, entonces ahí, ahí demora más, ¿ya? Ahí demora más. Muy bien. Ahora, como dijimos, ¿no? Si queremos comparar todos los algoritmos, inserción, selección y burbuja, nada más, ¿ya? Solamente hay que colocarnos en inserción, selección y burbuja, en estas tres primeras columnas, nada más. Y me van a decir en qué escenario, o primero, identifiquemos qué características tiene el más rápido, ¿no? ¿Qué características tiene el más rápido? Solamente esas tres primeras columnas. ¿Lograron ver cuál acabó primero? El random de inserción. 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 El random, ¿están seguros? A ver, vamos a ver otra vez. Uy, tengo que... Yo estoy entre el random sí, el de inserción, ¿ya? Pero estoy entre el random y el cerca ordenado. A ver, vamos. Ah, ya ven. Inserción es el segundo, Nersor. abajo del random, nearly Ese, source. Ner- ese es el, sor- ese es, ya. Entonces, ahora, analicemos estos tres nada más y veamos cuál es más eficiente si tengo datos completamente aleatorios. Estos tres nada más, ¿ya? A ver, digamos actualizar, los tres nomás, cuál es el más eficiente si tengo datos completamente aleatorios? Ya, ¿cuál Inserción. fue la inserción? Segundo lugar, burbuja, Inserción. tercer lugar, selección. ¿Ok? Inserción. Ahora analicemos, bueno, el de Early Sorted ya sabemos que es me parece que el de inserción, pero vamos a ver cuál es el segundo lugar, el de burbuja, ¿no? El de burbuja, ok. Sí, Ahora vamos a ver, burbuja, ingeniero, burbuja. exactamente. Ahora vamos a ver el de reversa. Cuando tengo datos así, en reversa, quiero ordenarlos en reversa. A ver, vamos a ver. Uy, lo malogré. Ya, tres. Mm. El de inserción, ¿no? Inserción, ingeniero, inserción. Luego burbuja. Muy Burbuja bien, creo sí. que sea. Plan Se dan los burbuja, dos. exactamente. Ahora vamos a ver cuando dentro de los datos hay datos que hay pocos datos únicos. Entonces hay algunos datos que son repetidos, ¿ya? Uf, el de Evidentemente, inserción. inserción es el más eficiente Inserción, de los tres, ¿no? ingeniero. Sí, el de inserción es el más eficiente de estos tres que estamos comparando. Pero ahora la pregunta es, de estos tres códigos, ¿cuál es el código, la implementación que les ha parecido más fácil? Para mí la de burbuja. ¿Ok? ¿Y cuál es el más difícil? El que El se de lleva un poco. inserción. El de inserción, exactamente. Y este es más rápido, pero es un poquito más difícil de implementar. Entonces ahí hay un contra. Y bueno, aquí no hay un comparador de uso de memoria, pero seguramente
este, al ser un poquito más difícil de implementar, al hacer quizás más bucles que los demás, requiere un poco más de memoria, ¿ya? Entonces, no tendría sentido usarlo cuando de repente hay cuando tenemos específicamente un tipo de datos en el que la velocidad de burbuja o el de o el de selección sea similar o por muy poco la diferencia con el de inserción. No tendría sentido porque estaríamos gastando recursos y agregándole complejidad. ¿Ya? Entonces eso hay que analizar antes de elegir qué algoritmo. Y claro, estos algoritmos, pues ahorita estábamos comparando estos tres nada más, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, ¿no? Ejecuto toda la columna y veo todo, me voy a dar cuenta que los que están aquí a la derecha le sacan ventaja a estos tres, ¿no? Muchísima ventaja a estos tres, ¿ya? Y claro, cuando veamos estos, nos vamos a dar cuenta que son más complejos de implementar, ¿no? Y van a tener que usarse en realidad cuando sea estrictamente necesario, cuando haya muchos datos de repente, ¿no? Cuando haya muchos datos y cuando los datos cumplan ciertas características como estas de acá. Ok, Profesor. sí. Pero lo que no me queda claro entonces, si el de inserción es es más eficiente, ya evidentemente con respecto a los tres, entonces sería una pérdida de, r- de recursos o de tiempo utilizar los otros dos. Ahí no lo entendí. O es que el de inserción consume muchos más recursos que los otros dos? Sí, el de inserción consume más recursos y es más complejo de implementar. Lo mismo, por eso les pregunté, ¿cuál les pareció más complejo de implementar? Y recuerden que uno de los principios básicos de la programación es hazlo simple, ¿ya? Entonces, más allá que consuma o no más recursos, si no necesito implementar una lógica más compleja, entonces no hay que hacerlo. No porque, por decir, no, bueno, yo me sé todos los algoritmos y quiero implementar este, de repente no es necesario, ¿no? Y para decidir si es necesario o no, hay que ver, ¿no? ¿Cuántos datos va a manejar? Porque justamente vimos en las diapositivas que me decían, ¿no? El de burbuja, el de selección se usan cuando hay poquitos datos, ¿no? Entonces, imagínense que yo quiero utilizar un algoritmo de ordenamiento para ordenar los alumnos que tengo en mi clase. Bueno, mi clase, digamos, no va a exceder a lo mucho, pues, completamente exagerando 100 alumnos, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a ir con el de inserción en ese momento, ¿no? Me voy a ir por el más sencillo, que de repente es el de burbuja o de repente es el de selección. ¿M? Entonces, le quito complejidad y voy a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, hay que analizar las características de los datos con los que yo voy a trabajar. Claro, si estamos hablando de muchísimos datos, entonces, claro, si solamente tengo para elegir entre estos tres, quizás me inclinaría más con el de inserción, porque el de selección y el de burbuja sufren cuando hay muchos datos, ¿no? Entonces, todo depende del contexto, ¿no? Porque si no, en los libros dirían, ¿no? Pues, o simplemente ya ni te enseñarían esto, pues, ¿no? Te dirían, no, estos no sirven ya, utiliza el rápido nomás, ¿no? Porque es el más el más eficiente de todos. Pero no, todo va a depender de la cantidad de datos, de cómo están mis datos para elegir adecuadamente. Muy Ya, bien. profesor, gracias. Ok. Igualmente, la actividad ahora es, y ahora sí para que me muestre, hacer los cambios para que soporte otro método en string, ¿ya? Entonces, como más o menos ya sabemos la dinámica, que es muy sencilla, vamos a darles 5 minutos nada más para que hagan esto. Y de ahí alguien mostrará su código. Empecemos.
¿Cuál era la tarea, docente? Disculpe. Crear un método de ordenamiento por inserción para que ordene un arreglo de strings.
Muy bien. Vamos a seguir. Pruebas unitarias. Dejamos un poquito los algoritmos para ver este concepto. Comúnmente pasa esto. Tengo un gran proyecto, ¿m? Que va a tener 1, 2, 3, hasta 10 módulos. Ujú, 10 módulos. Entonces, empiezo a desarrollar. Terminé el módulo. ¿Ok? Terminé el primer módulo. Hicimos mis pruebas, ¿no? Todo normal. Entonces, empezamos con el desarrollo del segundo módulo. Y generalmente, cuando empiezo a desarrollar módulos, es muy probable que el módulo nuevo esté relacionado con el anterior. ¿Mm? El módulo nuevo está relacionado con el anterior. Entonces, yo empiezo a trabajar, entonces están relacionados de alguna manera. Yo empiezo a trabajar y termino este módulo. Y hago mi prueba de este módulo. Y entonces mi pregunta es, ¿podría pasar que al desarrollar este módulo haya afectado a este? ¿Podría pasar? Sí, profe, casi siempre. Bien. A mí me pasa. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que cuando tú haces la prueba de este módulo, vas a tener que volver a hacer la prueba de este módulo. Ujú. Y así. Entonces, pero haces una forma, pero hay una forma de, no tanto o sea, sí hay formas de automatizar las pruebas, pero esa automatización viene a través del concepto inicial de pruebas unitarias. Entonces, no significa, por ejemplo, cuando estoy acá, que yo empiece a probar a lo loco, pues no empiezo a digitar y hacer mi prueba manual, no, no, no. Sino significa crear una batería de pruebas acá, de casos, ¿no? Prueba uno, prueba 2, prueba 3, por código, creo mis pruebas por código. Entonces, marco mis casos, marco mis pruebas, todas mis pruebas me salen check, bien, perfecto, bonito, ujú, y se quedan guardadas, ¿no? Entonces, a este segundo módulo también le voy a hacer una batería de pruebas, ¿no? Y también van a pasar bonito, check, check, check. Y si yo quiero asegurarme que no haya afectado a esto, pues simplemente corro estas pruebas otra vez, ¿no? Y me deberían salir todas bien conjuntamente con esto. Entonces, cuando venga el tercer módulo, que lo más probable es que también afecte, esté relacionado con los demás, ¿no? Ya solamente me preocupo de hacerle pruebas a este módulo y de ejecutar las anteriores para verificar consistencia, ¿ya? Entonces, sí, hay que crear archivos de código que garanticen que este módulo funcione. Y esto va a quedar para reutilizar, porque esta es la forma en la que yo quiero que funcione el módulo. Entonces, si yo voy implementando más módulos, le hago sus pruebas, y si quiero saber que no ha chocado nada, simplemente corro todas las pruebas anteriores y todas me deberían salir check. Si en alguna me sale mal, pues ya sé que afectó en algo y que tengo que validarlo, ¿ya? Ese es el concepto de pruebas unitarias. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Ok, entonces vamos a ver cómo se implementan estas pruebas en nuestro NetBeans. Ok, ok. Ujú. Ok, primero para implementar pruebas, para habilitar las pruebas en mi proyecto, vienen y derecho en el nombre del proyecto,
propiedades. Y necesitamos agregar estas librerías. JUnit. Bueno, hay un JUnit 5, ¿ya? Pero como nosotros estamos trabajando con Java with Ant, el JUnit 5 está un poco más orientado a Java con Maven, ¿ya? Entonces hay que elegir JUnit 4 y el Handcrest, que es, digamos que su componente o su acompañamiento de él. ¿Ya? Hay que agregarlo en compile test. En compile test, en la parte de class path, nada más acá, agregar library. Y ahí van a buscar, ¿no? A mí lo más seguro es que ya no me aparezca. Bueno, sí me Profe, aparece disculpe, Handcrest. no se ve se ve la ventana donde está el código, pero no se ve la siguiente ventana, o la Ya. ventana donde está proyectando la configuración, digamos. Ya, avísenme, por favor. Y ahora sí. Ahora sí, vamos, otra vez. Entonces, para este proyecto ya está configurado, pues, ¿no? Pero si ustedes quieren configurar sus proyectos desde cero, les decía, clic derecho, propiedades. eh, Aquí, en librerías, vamos a agregar en compile test, en la parte de class path, ya, vamos a agregar la librería que dice Handcrest y JUnit 4. Como les dije, hay un JUnit 5, pero está un poquito más optimizado para Maven y nosotros estamos trabajando con eh, Ant, ¿ya? Y hay que agregarlos, ¿no? Hasta que quede así, ¿correcto? Sí, ya. Entonces yo voy a generar acá una nueva clase, porque ya agregué test. Uy, ahora no escribe esta cosa. Bueno, está fallando mi teclado. Y hasta que averigüe por qué, lo que salga, ¿ya? Ok, ahí está mi clase. Ok. Entonces aquí yo programo, pues, ¿no? Mira, aquí no, aquí sí funciona, ya. Aquí yo programo. Ok. Hago mis métodos y todo. Entonces, yo voy a agregarle las pruebas a esa clase. ¿Cómo le agrego las pruebas a esa clase? Tools, tools, clic derecho en esa clase tools, create, update, test. ¿Ya? Pum. Create, update, test. Pero ahora solo me interesa dejarlo así como está. Y le doy, ok, listo. Ok, se creó. Mira, gdftest.java. Ujú. Y aquí voy a crear mis tests. ¿Y dónde está esta clase? ¿Dónde se ha creado? Aquí, miren. Test package. Miren, se creó el de teoría. ¿Ok? Y se me creó mi GDF test, que es orientado a eso. Pero ojo, yo tengo otro ordenamiento test, porque a esta clase también le hice el mismo proceso y ya quedó enlazada. ¿Ok? Vamos a ver qué tiene esta clase. ¿Ya? ¿Qué tiene esta clase? Tiene un test ordenamiento burbuja. ¿Ya? Esta clase ya está relacionada, ¿no? A la clase ordenamiento. ¿Ya? Está relacionada a la clase ordenamiento. Entonces, tiene un ordenamiento burbuja. ¿Ya? Entonces aquí defino mis casos, ¿no? Dice, probando, defino dos arreglos, ¿ok? Y luego, ordenamiento, llamo, ¿no? Llamo al algoritmo, ¿no? Al método que está definido en mi clase ordenamiento, lo llamo. Y por eso que dije, ¿no? Aquí tengo, esta es la entrada y esto es lo que yo espero. Entonces, llamo al ordenamiento, al método de ordenamiento,
¿ya? Que lo que está haciendo es devolverme el arreglo de entrada ordenado. Y como los arreglos se referencian, es decir, cualquier cambio que haya dentro del método salen afuera, entonces salen del método. Cuando termine de ejecutar esto, este arreglo va a estar ordenado. Y aquí tengo un método propio de la librería UnitTest, que es hacer array equals, que va a comparar los arreglos, ¿no? Entonces aquí comparará el esperado contra el arreglo ordenado. Entonces si cumple, el test va a estar bien, ¿no? Bajo esta misma lógica, tengo el test ordenamiento por selección, defino, ¿no? Arreglos tal, llamo al método y hacer array test. Ordenamiento por inserción, igualmente. Ahora, ¿cómo se ejecuta esto? Pues simplemente le doy clic acá, run file. Aquí abro la ventana de test. Parte. Ok. Y se ejecutaron. El test pasados al 100%, ¿no? Pasaron los 3 tests al 100%. Si no hubiera pasado uno, se hubiera marcado error 1. Vamos a forzar un error, ¿ya? En el esperado le voy a poner 89. Voy a guardar un file. Y ya está. Miren, ahí me está marcando. Pasó un porcentaje nomás. El test de ordenamiento falló. Hay diferencias entre el esperado y el resultado final. ¿Ya? Entonces ahí ven que yo ya tengo test. Entonces si yo agrego más cosas, pues creo sus propios tests y luego pruebo los dos, ¿no? Para que no haya afectado lo anterior. ¿Ya? Entonces, a eso se le conoce pruebas unitarias, como pruebas unitarias. Claro, este es uno de los comandos que tiene. Puede haber más comandos. Aquí estamos comparando arreglos, nada más. Muy bien. Dicho eso, ¿qué hay por acá? Un momento, porque hay que hacer una actividad. Ahora sí, una actividad completa, pero ¿dónde está la actividad? Lo que quiero saber. Bueno, debe estar en el repositorio. Déjenme revisar. ¿Está en el repositorio? ¿Les sale a ustedes lo que tienen que hacer en la actividad o no? Tal actividad. Está en el repositorio. Les voy a mostrar el repositorio que ustedes también deben tenerlo. ¿Dónde estás? Acá estás. Actividad. Este es su repositorio. Tienen un laboratorio MD. Objetivo: reproducir en práctica lo visto en teoría. Implementar y aplicar algoritmos de ordenamiento a un arreglo de objetos. Arreglo de objetos. ¿Ok? Se proporciona a la clase alumno. A ver, acá está. Alumno. Que contiene dos atributos, código y nombre. El laboratorio consiste en crear un arreglo de alumnos y ordenar sus elementos utilizando los algoritmos estudiados. Burbuja, selección e inserción. La comparación, claro, porque como que es un arreglo, ¿cómo comparo, no? Un arreglo de objetos puede tener varios atributos para comparar. Entonces me está diciendo, la comparación la puedes hacer por código o la puedes hacer por nombre. ¿Ya? Requisitos. Usar la clase alumno. Pum. Implementar adaptaciones de los algoritmos de ordenamiento para ordenar un arreglo de alumnos, comparando código o nombre. Mostrar el arreglo antes y después de cada ordenamiento. Ya, entonces, aquí tenemos justamente la clase ordenamiento. Ustedes van a construir toda esa magia. Y aquí tienen impresión, que debería ser algo similar a esto, ¿no? Que te permita imprimir. Entonces, lo tienen que adaptar también para arreglos. Entonces, las clases ya están ahí. Después, me indica, obligatorio, crear una clase JUnit, así como he creado, ¿no? Para tu ordenamiento, ¿ya? Para las clases que ustedes están trabajando y verificar que los tres algoritmos efectivamente funcionen. ¿Ya? Verificar que los tres algoritmos funcionen. Entonces, van a hacer toda esta dinámica.
Entonces, cuando ustedes hagan esta dinámica, ¿no? Seguramente van a venir acá, crea de test, ¿ok? Y les está saliendo un paquete nuevo, que es el de práctica, y aquí van a definir los tests. Pueden tomar de referencia el de acá. Aquí van a definir los tests. Ya. Opcional, incluir un main, ¿no? Para que se pueda ejecutar pues, el programita, ¿no? Y no quede solamente en, en ejecutar métodos individuales. Ok, notas. La clase alumno contiene únicamente código y nombre, un constructor, métodos get y set y toString. Puede reutilizarse la clase de impresión para imprimir arreglos o implementar una versión personalizada, ¿no? Para cada alumno. Ya eso es cosa de ustedes. Entonces, ese es el laboratorio. A ver, preguntas al respecto. Laboratorio de esta Tendrían semana. el Classroom. ¿Para cuándo, profe? Eso es lo que quiero ver ahorita. A ver. Análisis y diseño de algoritmo. Tarea 2 vence el 23 de agosto, el domingo. ¿Cuándo tenemos clase? Entonces, ¿creamos una clase aparte o en la misma de NetBeans donde dice alumno, práctica alumno? No, ahí mismo, por eso tienen el repositorio. Ese es su repositorio, aquí mismo van a trabajar. Ya están las clases todas listas. Dice hasta el 23 de agosto. ¿Cuándo es 23 de agosto? Lunes, ¿no? Profesor, pero en el mismo paquete práctica. Domingo. Ustedes no tienen que crear nada. Clonan y trabajan acá con estas clases. Ya, ok. Nada más. Dice 23 de El domingo, agosto. profe. Domingo Pero 23. nosotros tenemos clase el lunes, ¿no? El martes, perdón, ¿no? El martes tenemos clase, ¿no? Entonces será hasta el lunes, pues. Hasta el lunes. Profesor, tenemos el lunes, ¿Tenemos clase el lunes? ¿sí? Sí, A las ¿no? 6:30. Ah, entonces hasta el lunes. Ahí, hasta el domingo, pues. Sí, Hasta el el domingo. lunes tenemos clase, profe. Ya, entonces hasta el domingo. Domingo 23 hasta las 11:59. No, domingo 23. Domingo 23 hasta. ¿Por qué? Domingo 23. Hasta las 20. Ya, 11, 11:59. Pero cancele los cambios nada más y va a quedarse como estaba. Es que ya había guardado. Lo que pasa es que yo el siglo pasado utilizaba otra cosa, ¿no? Que es GitHub Classroom, pero GitHub Classroom va a cerrar a finales de agosto. Entonces el mismo GitHub ha dicho, bueno, utilicen esta plataforma. Entonces recién también la estoy empezando a conocer. Ya está, quedó como estaba antes. Domingo 11:59 de la noche. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer? Clonan su repositorio y ejecutan, completan las clases según la consigna que está en este laboratorio MD y luego lo suben. Nada más. ¿Ok? Docente, solo agregamos el código donde dice en el paquete de práctica, ¿no? O sea, no creamos nada otra. No crean absolutamente nada. O sea, lo único que van a crear es esto, pues, ¿no? Con el flujo que hemos visto. Pero acá ya tienen todo lo que necesitan de la estructura Ya, para trabajar. trabajamos en el paquete de práctica, la clase alumno, impresión y ordenamiento. Sí. Y luego el. Ya, ok, gracias. Muy bien. Perfecto. Esta semana hemos empezado a ver algoritmos de ordenamiento. Son los algoritmos más básicos que hay, los que demoran más, los que no necesitan, por ejemplo, dividir datos, porque hay otros algoritmos. Los que estaban más a la derecha del cuadro ese que vimos son algoritmos que usan la técnica divide y vencerás, ¿ya? Y hay otros algoritmos que, mm, como de repente la memoria no les alcanza porque son muchos datos, entonces utilizan el disco duro para guardar la información e ir ordenando por partes. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Y hemos hecho una pequeña introducción a lo que son las pruebas unitarias, ¿ya? Las pruebas unitarias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No, no hay preguntas.
Lo que yo voy a hacer en este momento, es tomar una captura de pantalla. Hoy somos bastantes. A los que están conectados en este momento, y esa es su asistencia. Salió mi captura. Ingeniero, ¿nos podemos quedar o nos podemos retirar? No, ya terminó la clase. No, la asistencia es ahorita he tomado una captura de pantalla de los que están y esa es su asistencia. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Hasta Buenas luego. noches, hasta luego. Profesor, Listo, ingeniero, buenas profesor, buenas noches.